Muy bien, bueno, pues les damos la bienvenida y muchas gracias por todas las personas que nos acompañan y muchas gracias al doctor Montoya por hacer este esfuerzo, por estar aquí en este lector. Sabemos que su voz no está al 100, pero nosotros apreciamos mucho y sobre todo la gente que quiere saber del duelo y acerca hoy del duelo de nuestros adultos mayores. Así es que gracias doctor, de verdad, por estar aquí haciendo este tremendo esfuerzo de hablar aun cuando sus cuerdas vocales están ahí defendiéndose, diciendo, no quiero, no quiero. Bienvenido, doctor, gracias. No, gracias a ustedes. Doctora Claudia, bienvenida, buenas tardes. Gracias por Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Doc. Gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante importante y que queremos compartirlo con todos ustedes. El Doc sí tiene un poquito de conflicto con la tos, pero aquí entre todos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que él nos pueda contestar. Bienvenidos todos. Así es. Muchas gracias, doctor. Pues no lo vamos a hacer que hable como de demasiado, ¿eh? Solo lo indispensable. Y pues bueno, hoy para tener un día más de reflexión y aprendizaje queremos hablar acerca del duelo que viven las personas mayores, la tercera edad. Hay demasiados nombres con los que nosotros reconocemos y nos gustaría empezar con esta parte. ¿Cómo distinguimos qué es la tercera edad, qué es adultos mayores, ancianos, es vejez? ¿Nos puede decir un poco más cómo poder distinguir esta parte de la vida en esta etapa? La verdad es que es como realmente uno quiera. Por ejemplo, la palabra viejo, algunas personas es peyorativa, ¿no? Pero mi querido viejo, que nos recuerda siempre la canción de Piero, es una forma muy cariñosa de decirle al adulto mayor. Decirle adulto mayor es como muy serio. Ahora con ese lenguaje incluyente, adulto mayor suena como administrativo, ¿no? Como un término muy administrativo, ¿no? Los adultos mayores tienen un descuento del 50% en el transporte público. Bueno, anciano siempre ha sido por tradición de muchísimo respeto, ¿no? Recordemos el consejo de los ancianos, ¿no? En las tribus, en ciertas sociedades, el consejo de los ancianos siempre fue de enorme respeto. Entonces yo pienso que más que cualquier término, lo que importa es el cariño con que uno lo hace, ¿no? Con que uno lo dice, el tono en que se expresa de ello. La edad, evidentemente, viene con ciertas cosas, ¿no? Aquí la Doc y yo, que ya somos tercera edad, pues notamos ciertas cosas, ¿no? Como digo yo, chistosamente dicen aquí, ¿no? Y que yo repito, la edad se mide por el ruido que haces al agachar. Y la verdad es que cuando nos agachamos hacemos un poquito de ruido, ¿no? Y también Yo la tengo vejez levantada. prematura, doctor. Yo también hago ruido. Bueno, pues puede que tus articulaciones estén más viejas que el resto de tu cuerpo, porque el organismo tiene un envejecimiento no parejo, ¿no? Hay cosas que envejecen más que otras. Decía un cardiólogo hace muchos años, eres tan viejo como tus arterias. Y tus arterias empiezan a depositar colesterol desde los 7 años de edad, desde la misma infancia. O sea, empezamos a envejecer desde el punto de vista articular bastante temprano. Entonces yo pienso que uno debe dirigirse al adulto mayor como uno lo sienta, ¿sabes? Como uno, con mucho cariño, eso sí, y con mucho respeto, porque son nuestros maestros. Desafortunadamente, el adulto mayor tiene muchas historias que contar y muy poco público que les escuche. Merecen todo el respeto por el hecho de haber llegado a viejo, porque como dice el dicho, más vale el diablo por viejo que por diablo. Así es, doctor. Pues aquí en México, así nada más para complementarle un poquito lo que dice el doc, tenemos como una división. Está considerado que un adulto mayor es una persona que tiene de 60 años y más. Y luego hay como 3 categorías que a mí también se me hacen muy así, ridículas, pero dice el viejo joven, que es de 65 a 75, y luego el viejo de 76 a 85, y luego el viejo de edad avanzada o anciano, que ya de 85
y más, ¿no? Entonces, todo esto es como Eso es como para... para medir un poco el riesgo también, ¿no? Médico, el riesgo médico, porque el adulto mayor de 85 años es un adulto mayor muy frágil, ¿no? Muy vulnerable. Entonces se miden más que todo, sobre todo para el riesgo. Y de hecho hasta para conducir, ¿no? Por ejemplo, aquí yo acabo de renovar hace poquito el permiso de conducir y antes era 10 años. Ahora, como ya tengo más de 60, tengo 63, me la dieron por 5 años nomás. Y cuando llegas a los 70, te empiezan a bajar los años, ¿no? Del tiempo. Eso es precisamente para medir la vulnerabilidad. Pero igual Y hay gente de 75 que se siente de 60, 65. sí, y sabe que ahorita que estaba diciendo esto de la licencia, del permiso de conducir, eso puede ser también causa es una pérdida también para la persona, porque cuando le dicen, yo me acuerdo que cuando mi papá llegó a los 80 y ya no le renovaron porque él ya había tenido alguna situación en su cabeza, y ya no le renovaron la licencia y se sentía frustrado, enojado, porque decía, yo puedo manejar, yo soy capaz, yo puedo moverme, tengo 1000 años manejando, y ya no había manera. El asunto es que nuestros reflejos ya no son los mismos. En las pruebas estas ahora el permiso de conducir no se da como le tocó a ellos, que simplemente iban allá, pagaban el permiso de conducir y te lo entregaban. Ahora son muchas pruebas y fallamos, ¿no? Y si las pruebas nos dicen que ya no tenemos reflejos, que ya no coordinamos, pues un carro es un arma letal, ¿no? Arma muy peligrosa, da sensación de poder y uno hasta se transforma cuando se monta en un carro, porque podemos ser muy tranquilos, pero nos volvemos, yo me acuerdo siempre una imagen de Disney, que era Tribilín, se fuera del carro, era un sujeto normal, era amable y cariñoso, y se montaba en el carro y se volvía una fiera, ¿no? O sea, nos cambia y nos da sensación de poder y libertad y autonomía, con lo cual perder el carro es perder autonomía, ¿no? Poco a poco Sí, vas perdiendo cosas. sí. Así es, doctor. Doctor, al inicio usted mencionaba acerca de que los adultos merecen respeto, de que ya tienen conocimiento, experiencia, pero ¿cuál es el concepto real que tenemos hoy en día en la sociedad de la vejez? No me suena mucho en relación a esto. ¿Qué nos puede decir? Pues depende, ¿sabes? Depende de las sociedades y de la cultura. No podríamos generalizar, pero sí podríamos tener una opinión más o menos global, y es que el adulto mayor lo están dejando de lado. Se está convirtiendo, sobre todo los más mayores, en un problema social, en un problema de salud pública, ¿no? En un problema para los estados. Y de hecho, pues eso se ve incluso en la clínica, ¿no? Entra un adulto mayor a unas urgencias y tardan en atenderlo mucho rato. Cosa que si entra un niño, inmediatamente lo atienden. Hay 10 personas alrededor. El adulto mayor se queda esperando 2 o 3 horas y eso que tiene que quejarse uno para que lo atiendan porque nadie más se acerca, ¿no? Ahí se ve el abandono que están teniendo en los hospitales muchos adultos mayores o los dejan ahí. Yo me acuerdo de un chiste de hace muchos años que se contaba en España, cuando yo vivía en España, que le dicen, llegó el verano, abuelo, que nos vamos para la playa. Y el abuelo feliz se monta en el carro, vamos para la playa y en la carretera, bueno, vamos a parar aquí a echar gasolina. Abuelo, vaya a hacer pis. Y el abuelo orinar y salía y no había nadie. Lo abandonaban en la estación de servicio, en la gasolina, ¿no? Y eso pasa, de verdad que pasa. Los hospitales se llenan de adultos mayores en verano y la gente se va. Entonces depende, también hay culturas que aprecian muchísimo a los adultos mayores y eso lo conocemos, son con muchísimos privilegios, ¿no? A uno le dan privilegios ahí medio compensando como el gasto, ¿no? Y pues bueno, yo fui una vez ¿dónde fue que fue que? Sí, a un parque aquí, un parque acuático con un grupo de personas y decía, por decir algo, 100 pesos. Y cuando fue a pagar me cobraron 50 pesos. Le dije, niña, no se equivocó. Dice, no, es que a los adultos mayores ya les cobramos la mitad.
Entonces tiene ciertas ventajitas, ¿no? En algunas culturas más que en otras, dependiendo de la sociedad y del valor que le dé al adulto mayor. De hecho, podríamos decir que una sociedad podría mirarse por el trato que le da a los adultos mayores, por el trato que le da a los niños y por la forma en que trata a las mascotas también, que son las tres poblaciones como más vulnerables en una sociedad. Y eso dice muchísimo de una sociedad, cómo trata a sus adultos mayores, a sus niños y a sus mascotas, a sus animales de compañía, pues vamos a ver el término correcto. Sí, doctor, por ello la importancia de hacer este tipo de programas, porque de hecho sí, es muy conocido que en nuestra sociedad, mientras más pasa el tiempo, van a haber más adultos mayores, ¿no? A raíz de que la medicina ha cambiado, la calidad del agua, los medicamentos, todo esto ha hecho que podamos vivir más tiempo. Pero también el tener una sociedad, pues implica varios compromisos sociales de medicina, económicos, pensiones, oportunidades laborales, muchos otros factores que debemos de estar conscientes que tenemos que afrontar. Entonces, ahorita, para las personas que son padres o que somos jóvenes, es importante conocer esto para saber cómo vamos a tratar a nuestra vejez ahora. Y para cuando nosotros seamos viejos, ¿cómo nos van a tratar? Entonces, no olvidemos que todos estamos envejeciendo y en algún momento, pues nos va a tocar estar en este lugar también. Entonces, crear cultura, qué importante es realmente escuchar que cómo se sienten nuestros adultos mayores, porque en algún momento nosotros vamos a estar también ahí. Entonces, pongamos grandes nuestros oídos para saber realmente qué necesitan, qué les hace falta, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando la doctora y yo, pues vimos muchas cosas, te confrontas con la realidad que no son fáciles y aquí las vamos a tocar. Vamos a hablar de todas esas pérdidas que viven los adultos mayores. Doctora Claudia. Sí, actualmente también vemos que se habla mucho de este envejecimiento exitoso, el tratar de encontrar formas de evitar un envejecimiento patológico y llegar como a este éxito que también es con programas y de salud y que en general, al menos aquí en nuestro país, ¿no? Están tratando de llevarlos a todos los estados y promover esta situación. Sin embargo, vemos que como que hay capas, ¿no? de ancianos, o sea, vemos a nuestros ancianos como los vemos en la familia, si en la familia son cuidados, respetados, pensamos que así son todos los ancianos y sin embargo, vemos también que hay sectores de la sociedad en donde los ancianos están, como usted dice, abandonados, tristes, que no se les presta atención, no acceden a todos los recursos. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a llegarles con esta situación del envejecimiento exitoso? Bueno, pues fíjense que estamos trabajando como en la superficie. Es lo mismo que pasa en las estrategias de prevención del suicidio, que se trabajan en la parte de arriba y no van directamente a la base, porque para un envejecimiento exitoso tienes que llegar al envejecimiento con una buena reserva. Reserva física, reserva cardiovascular, reserva cognitiva. Y nuestro cuerpo termina de crecer entre los 28 y los 30 años. O sea, lo que vivas después de esta edad depende mucho de la reserva con que hayas llegado alrededor de los 30 años. Y casi siempre alrededor de los 30 años la gente ha parrandeado, ha bebido, ha fumado, ha hecho un montón de cosas, no se ha cuidado. Entonces el envejecimiento exitoso debe estar muy ligado a cómo llega, con qué reserva llegas, ¿no? Y hablando de la reserva cognitiva, ¿no? Por eso algunas personas teniendo la misma edad, a este le puede dar más rápido Alzheimer que a este otro, porque llegó con más reserva. Un cerebro que ha sido siempre estimulado retrasa, no lo va a evitar, pero al haber más neuroplasticidad, pues el inicio de la enfermedad se puede tardar un poquito más que en otro que nunca estimuló de una manera eficaz su cerebro, con lo cual, pues, depende mucho el envejecimiento exitoso de cómo llegues, con la reserva que llegues a los 30 años. Y si Ana me permite compartir, de
las décimas que me encantan a mí, las décimas del doctor Letamendi, que son una maravilla para un envejecimiento exitoso. No sé si las conocen, pero se las voy a leer porque son divinas, pues son hermosas. Déjame. Hoy, doctor, listo. Listo, bueno, pues aquí están. Dice, vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios en no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y distracción. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Son bien bonitas, ¿no? Del doctor. Las décimas del doctor Letamendi. Un doctor catalán, o del siglo XIX. Y como usted lo menciona, doctor, eso es lo que debemos hacer desde jóvenes, ¿no? No ya cercana a la edad, sino desde jóvenes. Pero sí hay muchos mitos en relación al envejecimiento en nuestra sociedad. Hay un gran miedo a envejecer. Está muy vendida y muy comprada la idea de ser jóvenes, de no tener arrugas, de no tener canas, al menos en el caso de las mujeres, ¿no? Los hombres se ven guapos con canas, pero las mujeres no, está prohibido. El ser siempre con energía, el ser siempre guapos. Y esto creo que ha sido un conflicto porque nos peleamos con la edad, nos peleamos con envejecer y esto está causando conflictos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil aceptar que el envejecimiento o la vejez llegará, doctor? ¿Qué podemos hacer para no pelearnos? Eso depende mucho de cómo integraste durante tu vida tu imagen y esquema corporal, ¿sabes? Si mucha gente tiene la autoestima y lo ves en las modelos y en las chicas jóvenes guapas que tienen mucha de su autoestima o se les empuja que su autoestima esté ligada a la apariencia física, al esquema, a la imagen corporal, ¿no? Especialmente la imagen corporal. Entonces, si tu vida ha sido basada en tu autoestima, mucha de tu autoestima, de tu atractivo, está en un cuerpo que inevitablemente va a envejecer, pues vas a hacer todo lo posible para que no parezca tan envejecido. Entonces está el botox, está la cirugía plástica, los estiramientos, todas esas cosas que vemos, a veces tan exagerados que realmente las personas se deforman, ¿no? Casi que ni pueden parpadear porque los párpados los suben de una manera impresionante. Y eso es lamentable porque inevitablemente el tiempo nos va a envejecer. Entonces depende de cómo fuiste integrando tu imagen corporal, tu autoestima, en qué está basada y, y qué acompañamiento has tenido durante todo ese tiempo, porque realmente lo único que no envejece es nuestra forma de pensar. La vamos enriqueciendo, pero yo tengo 63 años, pero yo no noto ninguna diferencia. Tal vez soy un poquito más sabio ahora que cuando tenía 50, pero entre 50 y 63 años, que son 13 años de diferencia, yo no noto como nada en mi mente. En mi cuerpo sí, por supuesto, porque ahora me duelen más cosas o me fatigo más rápido. Entonces depende. La sociedad es una sociedad de cuerpos hermosos, como ocurrió en los años 60 con la famosa generación Pepsi, de cuerpos brillantes y relucientes, y, y hoy día sigue igual, ¿no? La gente pues paga, no protesta si tiene que pagar 20,000 pesos por un diseño de sonrisa, pero se queja porque vaya a pagar 900 pesos por ir al psicólogo. Por eso digo yo, tenemos gente, en nuestro mundo tenemos mucha gente con sonrisas muy bonitas, pero mentalmente fatal, pues, emocionalmente destruidos, cuando deberíamos de tener gente emocionalmente más sana, así no tuvieran la mejor de las sonrisas, ¿no? Así es, doctor. Sí, y ahora este pensamiento que se tiene, o este concepto de que el envejecer es sinónimo de enfermedad, sinónimo de pérdidas, sinónimos de cambios, cambios internos, cambios externos. Sí, hay cambios y vamos a hablar un poquito de estos cambios. Por ejemplo, las pérdidas físicas, ¿no? Ya sabemos que el envejecer conlleva pérdidas físicas. Principalmente, por ejemplo,
deterioro de sentidos, ¿no? Voy a escuchar menos, voy a ver menos, voy a perder el equilibrio. ¿Cómo es manejar estas pérdidas? Hablando de eso, por eso me estaba tapando este ojo. Me fui a renovar la fórmula de las gafas y tengo una catarata. Y ya está bien madura, entonces por Hay este que ojo quitarlo. sí, veo bastante borroso, ¿no? Entonces sí, es que es inevitable, ¿no? El paso del tiempo trae consigo el desgaste de muchas cosas, pero vejez no es igual Ujú. a enfermedad, ni tampoco entrenamiento adecuado es igual a no tener enfermedad, ¿no? Porque vemos los deportistas de alto rendimiento que envejecen con muchas fracturas, con muchos problemas osteoarticulares, ¿no? Entonces, depende de cómo te cuides. Es que una buena alimentación u actividad física, eso sí, lo único que se ha comprobado que realmente puede interferir en muchas enfermedades, desde mentales, emocionales hasta físicas, es una actividad física regular. Y los seres humanos nos volvemos perezositos, ¿no? Nos cuesta mucho la actividad física. Entonces, pues bueno, sí, yo, por ejemplo, con la cuestión auditiva, sí noto que me cuesta un poco más escuchar, o hay ciertos ruidos que ya no percibimos con tanta facilidad, ¿no? Y si nos hablan varias personas al mismo tiempo, pues menos nos vamos a enterar, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, espera, ya una, pues porque no me enteré qué fue lo que me dijeron, ¿no? Entonces, simplemente asumirlo como parte del proceso del envejecimiento, lo mismo que esto del ojo, pues sí, la catarata me está recordando que, pues sí, es que ya son añitos, ya son mucho tiempo, y uno se va adaptando, ¿no? Si nos vamos a poner a pelear con algo que es inevitable, pues estamos perdiendo el tiempo y no vamos a disfrutar de la vida, sino de las pérdidas. Entonces, envejecimiento tampoco necesariamente es igual a pérdida, porque, por ejemplo, yo puedo, como pasa con el nido vacío, yo puedo ver el nido vacío como un desastre, es que ya me envejecí, me jubilaron como padre, y qué desastre, bueno, pero también lo puedo ver como una oportunidad de ahora tengo tiempo para dedicarme a cosas que interrumpí, a cosas que pueden hacerme crecer, a ir a conciertos, a viajar. O sea, es que eso es como el vaso medio vacío, ¿no? Unos lo van a ver medio vacío, otros lo van a ver medio lleno. Doctor, ¿usted considera que en la vejez puede haber depresión? Que por, no sé, falta de calidad de vida, la desesperanza, la falta de interés de actividades, perder a nuestros seres queridos, nuestros adultos mayores puedan vivir más o menos o igual de depresión que los demás? A todas las edades hay depresión, no hay edad que se libre de un trastorno depresivo mayor. Pero en el adulto mayor, pues hay varios factores, como son las enfermedades. Pueden haber factores intrínsecos, ¿sabes? Por ejemplo, un diagnóstico bastante cuestionable, pero que se observa en la clínica es la depresión vascular, ¿no? Que por daños vasculares cerebrales e incluso cardíacos, porque las personas que sufren de infarto se vuelven muy sensibles, ¿no? Con mucha incontinencia afectiva. Pero quizá la causa más importante de depresión en el adulto mayor es el abandono, el maltrato, el abuso del adulto mayor. Esas serían la causa más común y son causas prevenibles, ¿no? La otra tal vez no, la vascular, pero si tú te pones a pensar y analizas cuáles son las causas de depresión en el adulto mayor, siempre vas a poner el abandono, el maltrato, la soledad. La soledad es un maltrato, ¿no? Porque es un maltrato por deprivación, ¿no? De hecho, hay demencia por falta de cariño y por falta de afecto. Entonces, ahí tienes causas. Escuchemos, oídos grandes. Doctor, quisiera, perdón, doctor, antes de que continúe, saludar a Claudia Leiva, a Vilma Cuña Rodríguez desde Costa Rica. Gracias por escucharnos desde allá. Vilma Bertrán, un gusto de verte. Vilma, gracias por estar con nosotros siempre aquí en nuestros TED Coffees.
Rebeca Ramírez Corrales, doctor, pregunta que si puede dar algunos consejos para la viudez en la vejez. Sí, esa es una de las pérdidas que vamos a tocar, pero pues empecemos, doctor. ¿Qué le parece si nos habla acerca de la viudez en la vejez? Pues, a ver, hace muchos años un autor norteamericano describió algo que algunas mujeres hacen, no todas, que se llama el ensayo de viudedad. Eso no lo suelen hacer los hombres, sino que es más frecuente en algunas mujeres, que entre las amigas hablan, bueno, ¿y qué pasaría si me quedo viuda? Entonces se hacen como un simulacro de viudez y se organizan un poco. Entonces depende cómo llegue uno a esta circunstancia de viudez, pues la va a resolver de una manera u otra, pero sí hay una cosa muy importante respecto a esa pregunta. Ustedes tienen la ventaja de que han sido preparadas en su formación y educación para ser más sociables que los hombres. Entonces, a esa pregunta yo diría, socializa lo que más pueda, es decir, sal con tus amigas, con tus hermanas, ingresa a algún tipo de actividad grupal, como puede ser, yo qué sé, clases de pintura, de baile, que además te servirá para la coordinación, para el estado de ánimo, para muchas cosas. Es una de las actividades más importantes, ¿no? En la vejez es el baile. Socializar sería quizá, Rebeca, lo más importante y por supuesto cuidarte, ¿no? Porque a veces cuando muere la pareja muere el enfermero, ¿no? Y se queda uno sin enfermero y se descuidan las enfermedades. Y a veces el descuido no nos mata y nos deja medio hemipléjicos y esa no es la idea. Entonces a cuidarse y a socializar lo que más se pueda, ¿no? Porque me imagino que en tu caso pues ya los hijos se fueron y ya pues a la viudez se le añade un nido vacío que ya se venía instalando hacía un tiempo, ya estaba instalado. Yo diría que quizá el consejo más importante es socializar y mantener, mientras puedas, estimulado tu cerebro con actividad. La actividad más enriquecedora, más estimulante de nuestro cerebro no son las sopas de letras ni los crucigramas, que eso es lo que siempre le mandan al adulto mayor, hasta le regalan libritos de esas cosas. La actividad más importante para estimular el cerebro del adulto mayor se llama la tertulia. Tertuliar, estar con la familia, con los amigos, recordando la época de juventud, hablando de las cosas actuales, porque eso está socializando, ¿no? Y la tertulia es una maravilla. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchos adultos mayores en tertulias y eso es una riqueza impresionante. Repasa uno la historia de la localidad, del estado y del país y hasta del mismo mundo. Sí, doctor, muchas Adelante. gracias. Doctora Claudia. Otro punto importante, aparte de la viudez, es esto de la jubilación, que es un punto que puede llevar a situaciones muy difíciles para las personas, porque muchas veces el trabajo ha sido toda su vida y estar en un trabajo, estar en un puesto, tener un título, estar en un estatus, para ellos es muy, muy importante. Y de repente aquello desaparece el contacto con los compañeros de trabajo, inclusive puede venir una vulnerabilidad económica porque ya no están recibiendo lo que recibían. Y entonces esto de la jubilación se ha visto inclusive que puede ser una causa de un suicidio. Se han suicidado personas porque ya no encuentran qué hacer. A ver, la jubilación puede tomar dos cursos. Tú vas en tu caminito trabajando y te van a decir, ya es hora de jubilar. Para algunas personas será un júbilo. No ven la hora de jubilarse para emprender otras cosas, hacer otras cosas, ya no tener que madrugar. Como la jefa, nuestra jefa, María Victoria, que presentó los papeles este lunes, que acabó de pasar, para empezar su periodo de jubilación. Está feliz, pues, no ve la hora de que ya no tenga que volver a hacer todas esas cosas y disfrutar de su casa, de su esposo y de sus
gatos, y poder hacer y viajar, lo que sea, ¿no? Para otros será una jubilopatía, será un problema grave, que puede llevar a una depresión mayor, que puede llevar a, a confrontarte con unas dificultades con tu pareja largamente ocultas por el trabajo, porque una cosa es que el marido esté la mayor parte del día fuera de la casa, a tenerlo todo el día en la casa, ¿no? Y eso a veces despierta, como pasó en la pandemia, ¿no? Que vimos que el hecho de que no pudiéramos salir llevó a muchísimos problemas, a un aumento en la violencia intrafamiliar, a unas cosas muy feas por estar todo el día juntos. Entonces depende, y también depende de lo que tu empresa hizo en esas, que muchas empresas tienen, esos cursos de preparación para la jubilación, hasta de gestión del tiempo, gestión de la economía, que no sé qué. Bueno, a mí a cada rato me llaman o me mandan mensajitos de mi institución que me presta la salud, que taller para el adulto mayor, bueno, unas cosas que digo yo, pero bueno, sí, pues yo no soy tan viejo como para hacer esas cosas que le ponen a hacer a uno. Y me han hecho algunas valoraciones que son como absurdas, pero bueno, eso hay que hacerlo porque así funciona. A usted no es ponerlo a trabajar, doctor, a usted es ponerlo a descansar. Sí, Que descansar por descanse un rato. poquito más. Doctor, pero aquí tenemos el otro lado. Hay gente que es feliz jubilándose, hay gente que no le gusta jubilarse y hay gente que le gustaría continuar con su vida productiva y laboral. Desafortunadamente, nuestra sociedad se margina un poco o mucho el que nuestros adultos mayores se incorporen a los ámbitos laborales. Tienen mucha experiencia, mucha capacidad, pero a veces por la edad ya no. A veces se encuentran perfectos en sus capacidades mentales y físicas, pero no los dejan. ¿Cómo podemos hacer estos cambios? Eso es un mal planteamiento que las empresas tienen, ¿no? Porque es absurdo mandar para la casa un sujeto que yo como empresa invertí 40 años en su capacitación, en su formación, en convertirlo en el mejor de los expertos y mandarlo para la casa a que se muera con todo ese conocimiento. Por eso yo tengo por ahí un programa que no sé si alguien lo habrá implementado, que se llama el programa Maestro, ¿no? De empleado, salir de empleado a transmisor de conocimiento, es decir, utilizar todo ese potencial que la empresa dedicó a las personas y reinvertirlo en las personas que apenas están entrando. Y eso me acuerdo porque eso le pasó a mi papá. Mi papá trabajó 40 y tantos años en una empresa y se convirtió en la persona más experta en el curtido de cueros en este país. Y cuando él salió, la calidad del cuero se fue al suelo. Entonces lo llamaron para que entrenara, ¿no? Para que fuera el maestro de esta generación nueva a enseñarles cuáles eran los secretos. No, la empresa más bien manda al experto para la casa, lo manda que porque ya está muy viejo y paga unos cursos a otras empresas, a otros sujetos para que entrenen a sus empleados, en lugar de haber utilizado todo lo que invirtió ese capital que está desechando. Algunas empresas están cayendo en cuenta de que es que están desperdiciando mucho conocimiento y dinero, ¿no? Así es, doctor. Hay una película de Anne Hathaway y de Robert De Niro que se llama El pasante de moda. Está muy linda porque él contribuye de muchas formas y entre su calidez, entre enseñarle a los chicos, así te vistes para conquistar a una chica, ¿no? El de así atiendes cuando alguna llora, el de así te vistes, así te portas, te comportas. Al final de cuentas, de verdad, las aportaciones que ellos dan tal vez no son al mismo nivel que un joven, ¿no? Que pueda trabajar demasiadas horas, que no se queja, que por el mismo o poco sueldo lo hace, pero ellos pueden contribuir de formas muy diferentes y también invaluables. Así es que sería muy bueno considerar también abrir opciones de trabajo vacantes para ellos. ¿Sabes una cosa? Hicieron un estudio de cuál es la edad más productiva del ser humano y llegaron a la conclusión que es los 65 años. ¿Y sabes cómo lo midieron? Empezaron a medir la edad promedio de los líderes de los CEO, ¿cómo le dicen ahora? De los grandes líderes y presidentes de grandes compañías, países, y la mayoría pasan de 60 a 65 años.
A eso Sí, sí no les dicen, esto está muy viejito. no, aquí ya hay, en algunos estados se está promoviendo y ya, inclusive es como un tipo de ley que las empresas deben tener cierta cantidad de trabajadores o de que sean adultos mayores. Ya, si no, tienen sanciones. Entonces, como que apenas están empezando a vislumbrar es- esta capacidad que tienen los adultos, o que tenemos los adultos mayores para aprovechar la experiencia y todo lo que es, ¿verdad? Pero apenas en algunos estados y en algunas empresas, así como personas con discapacidad o con capacidades diferentes y demás, ya se está abriendo un poco el panorama, ¿no? Oiga, Doc, Doctor, y bueno, porque, perdón, nada más esto, porque usted seguramente ahorita sabe mucho más de lo que sabía cuando tenía 45 años, ¿verdad? Claro. Entonces, experiencia. pues, de experiencia, el conocimiento, la vivencia. Entonces, todas las personas también adquieren eso con el tiempo. Doctora Claudia. Sí, hablando de esta situación de que, bueno, pues al tiempo de ir avanzando en la edad, se van acumulando pérdidas, hay duelos. No sé si usted me puede aclarar esta situación, pero yo he visto que ya en los adultos mayores, tal vez el haber perdido hermanos, padres, pareja, amigos, como que van asumiendo lo que es esta parte, y ya no son duelos muy intensos, ya las manifestaciones son menos dramáticas tal vez. ¿Esto es así? A ver, no significa que no les duela. Lo que No, pasa es no. que el duelo en el adulto mayor sí tiene unas características muy particulares. El rasgo más sobresaliente lo acabaste de mencionar, hay poca expresión emocional, porque todo ese material angustiante que debería de salir y mostrarse, como se ve en gente más joven, se introyecta. La tendencia es que todo ese material emocional se quede adentro del cuerpo, con lo cual el adulto mayor suele enfermarse un poco más. Tiene más tendencia a quedarse callado. Ujú. Tiene más tendencia a aislarse un poquito del entorno. Puede estar más irritable y le cuesta mucho más esfuerzo el recuperarse, cosa que la gente cree que es más fácil porque ya son mayores y han tenido experiencias, ¿no? Porque es que además de ser mayores pueden tener muchos otros problemas, problemas propios, problemas de otros hijos, de su pareja, en fin, que hacen que el proceso del duelo sea diferente. Por eso siempre tenemos como un factor de riesgo de duelo complicado a los niños y al adulto mayor, porque el duelo a estas edades tiene características diferenciales. Doctor, y cuando nosotros nos encontramos ya en este proceso de vivir este duelo por nuestra vida, ¿cree que pudiera haber una ansiedad existencial? Preguntarse, ¿valió la pena vivir? ¿Para qué sigo vivo? ¿Qué hice? ¿Fue útil? ¿Fue suficiente? Este tipo de cuestiones, ¿vale la pena hacérselas? A ver, la mayoría bueno, la humanidad ha visto la muerte desde dos perspectivas básicamente. O la muerte es un acontecimiento del futuro, me moriré cuando sea viejo, cuando sea adulto mayor, eh, cuando sea bastante mayor, cuando sea muy, muy mayor, cuando sea muy, muy, muy mayor, o cuando ya la diálisis no sirve. O sea, siempre la estamos viendo como un acontecimiento del futuro. Para otros, la otra postura es que la muerte es un presente continuo y que todos los días uno muere un poco. Ya perdimos la infancia, perdimos la adolescencia, perdimos la juventud y ahora perdemos la adultez. Entonces depende cómo lo asumas, ¿no? Y la postura que tú tomes. Porque si la muerte es un acontecimiento del futuro, siempre la vas a estar aplazando y no la vas a querer tocar. Pero si la muerte es un presente continuo, sí te puede hacer un balance. Y una de las tareas del adulto mayor es hacer ese balance de la propia vida. Pero eso lo hace muy poquita gente. Porque esta sociedad es temerosa de la muerte
y hacer un examen de la propia vida y de lo logrado. Lo hace muy poca gente. El resto creen que trae mala suerte, como es hacerse un plan funerario, ¿no? La gente se queja de que un plan funerario es atraer la muerte. Entonces tú les dices, ¿y usted tiene seguro para el carro? Sí, claro. Y eso no es atraer los accidentes. Por supuesto que no. Lo que pasa es que como es el tema de la muerte, pues la gente lo ve un poco diferente, pero sí podría hacerse estos cuestionamientos, pero muchos de los términos que dijiste se relacionan como con baja autoestima. Mientras yo lo haga desde la perspectiva de qué he aprendido, qué me ha enseñado la vida, qué me ha enseñado la gente, qué he podido hacer por este mundo y empezar a escribir sobre ello, va a ser diferente a decir si valió la pena, no valió la pena, es decir, con comentarios como más negativos. Y hablando de la autonomía, Doc, esta situación que yo he visto que afecta mucho, que impacta mucho, en un momento tener que salir de tu casa porque ya se te olvidó dejar la estufa apagar la estufa, porque ya ha habido accidentes, y entonces llegan los hijos y con mucho amor deciden, ya no puedes estar solo, ya no pueden estar solos, los vamos a llevar a la casa, y entonces pues, ya no es tu casa, ya no puedes mandar. También a veces sucede, ¿no? Que me voy a hacer cargo de tus gastos, de tu dinero, te quito la tarjeta, ahora soy yo el que voy a administrarte. Todo esto que se ve, que sucede y que impacta mucho. Uno de los grandes temores del adulto mayor y de cualquier adulto es el miedo a la dependencia, ¿no? A depender de los demás. Pero cuando empieza a suceder lo que mencionaste, eso generalmente se da cuando hay un deterioro cognitivo, ¿no? Empieza una demencia, entonces dejas la estufa, no cierras la llave del gas y dejas la estufa, el fogón, como le decimos aquí, encendido, y pueden haber accidentes. Eso solamente le pasa a una persona que está empezando un deterioro cognitivo, es decir, una demencia, porque un adulto que no tenga demencia no hace eso, ¿no? O puede ser incluso por efectos secundarios de algunos medicamentos que esté tomando. Y eso habría que revisarlo, pero cuando eso sucede normalmente, lo que hace la gente es sacar al adulto mayor de su casa, cuando lo que debería de ser es lo contrario. Bueno, la mamá está teniendo ahora muchos problemas. Vimos que dejó la estufa encendida, dejó la puerta abierta. Se acostó y dejó la puerta abierta. ¿Quién se va a ir a vivir con la mamá? ¿O quién va a poner la platica para pagar a alguien que pueda estar con la mamá? Así debería de ser para no añadirle otra pérdida al adulto mayor y sacarlo de su entorno natural, ¿no? Debería de ser así. Es como también cuando el adulto mayor enviuda. Bueno, ¿y dónde se va a ir a vivir la mamá? No, señor, ¿quién se va a ir a vivir con la mamá para dejarla en su casa? Porque el adulto mayor le gusta mucho su casa, porque es el entorno donde se siente seguro, es como su sitio seguro. Pero cuando empiezas a quitarle estas cosas, ¿no? A quitarle las cuentas, a no poder conducir, generalmente ya el deterioro cognitivo es tan marcado que no hay mucha conciencia de pérdida. Y también depende de cómo se maneje, ¿no? Porque lo que habitualmente se suele hacer es que se nombra una albacea, aquí por lo menos en este país, una albacea para que se encargue de gestionar la pensión y los dineros. Lo que pasa es que ahí viene mucha susceptibilidad en familias disfuncionales, pues las peleas en que te estás gastando el dinero, el cómo se aborde y el acompañamiento que tenga la familia de profesionales en el manejo de estas circunstancias va a marcar notablemente la respuesta que tenga el adulto mayor a todas esas pérdidas que inevitablemente traen las enfermedades que cursan con un deterioro cognitivo progresivo. Doctor, entonces quiero entender, si tenemos ya este deterioro, la familia puede considerar que no pueden ser estos cuidadores de los adultos mayores y poderlos canalizar a un lugar donde puedan cuidarlos. Pero cuando están en estos... ¿Cuándo qué? Pero cuando están en estos lugares,
ellos también tienen pérdidas, no solo de su casa, de sus cosas, y dependiendo de este nivel de deterioro mental. Pero ellos también tienen pérdidas de relaciones, pérdidas de sus hobbies, pérdidas de la pareja, porque incluso también no se habla de la sexualidad y el derecho a enamorarse de los adultos mayores. Entonces, ¿esto cómo lo podemos tratar? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo poder abrir estos temas que también son importantes para ellos? Estas relaciones afectivas que también se pueden dar en los asilos, ¿no? Mientras el adulto mayor pueda estar en su casa, solo o con compañía, pues el mejor sitio para envejecer será la casa. El pensar en un hogar geriátrico, en un asilo, será cuando los familiares no pueden darle los cuidados que el adulto mayor necesita y lo llevan a una institución donde le van a dar lo que tú como familia no le puedes dar. Pero cuando tú llevas a un adulto mayor a un asilo, eso no significa que lo abandones, porque tú puedes ir todos los días. Por lo menos en este país tienes derecho a visitar a tu familiar todos los días y puedes ir allá todos los días a visitarlo. Que es un adulto mayor sano que tiene recursos. Yo conozco muchas personas y se ha puesto muy de moda aquí en este país y en el mundo en general. Aquí se llaman Senior Club, es decir, son hogares de mucho lujo donde el adulto mayor tiene su departamento pequeño con cocina, pero también tiene restaurante, tiene servicio médico, eso vale un montón de dinero. Pero aquel que se lo puede permitir, que se queda solo porque enviudó por lo que sea, se va a vivir a un sitio de estos. Y aún teniendo hijos, les dice a los hijos, no, yo no quiero ser una carga para nadie, yo tengo con qué pagarme en un sitio como este, me voy para allá. Y allá tienen distracción, buena alimentación, revisión médica, o sea, tienen de todo. Aquel que se lo puede pagar, pero el que no, ahí vienen los problemas, porque la mayor parte del mundo no se puede permitir eso. Entonces los estados, pues, tendrían que invertir más en el adulto mayor. Yo sé, por ejemplo, que en México los asilos son bastante difíciles, ¿no? La residencia es bastante costosa y no hay muchas, ¿no? Así que hay una gran deuda con el adulto mayor que invirtió tanto en el desarrollo del país, ¿verdad? ¿Y qué podría decirles a los adultos que ya se encuentren en un asilo, doctor, y que estén bien en sus facultades, en lo que cabe, para poder afrontar estas pérdidas que viven en esos lugares? Pues que consulten, Ana, que consulten a los especialistas si es que lo están pasando mal, porque vejez no es igual a pasarlo mal. La idea es que tengan derecho a una asistencia especializada que les permita acceder a una buena calidad de vida acorde a sus propias directrices, ¿no? Entonces, que no se abandonen, que soliciten ayuda, sea a los familiares o a aquellas personas que manejan la institución. Hay gente de muy buena voluntad en estas instituciones, por supuesto. Gracias, doctor. Doctora Claudia. Vamos, como todavía nos faltan muchas, pero ya es como ir. Un segundo programa. Sí, cómo no. El adulto mayor, hablando ya de personas pues ancianas, viven un duelo anticipatorio, tienen el anticipar, por ejemplo, el dolor, la muerte, quién va a decidir por mí, si quiero en un hospital, si no. ¿Se consideraría todo esto como duelo anticipatorio? No, duelo anticipatorio es lo que vas sintiendo porque vas preparándote, ¿no? Dice, bueno, ya tengo 63 años, ¿quién ha dicho que me voy a morir a los 85? Yo no sé a qué edad me voy a morir, entonces no puedo hacer una aflicción anticipatoria porque la aflicción anticipatoria se da cuando hay una muerte prevista o altamente probable en un periodo de tiempo. Entonces aquí como no hay nada de eso, lo que hace el adulto mayor es irse ajustando según la disponibilidad de recursos, según el acompañamiento, según la presencia de enfermedades que limiten tal vez el acceso a estos recursos, te vas a ir adaptando poco a poco. Algunos lo harán mejor que otros, por supuesto, dependiendo de todos estos factores.
Así es, doctor. Pues fíjese que sí nos faltan varias preguntas y ya no queremos cansarlo demasiado de su garganta. Si le parece bien, dejamos en nuestro siguiente del Coffee la segunda parte del duelo de nuestros adultos mayores, ¿no? Hoy queremos agradecerle también a Pati Franco por habernos acompañado, a Rosario Huitrago Bautista, que ella nos menciona que las charlas de las anécdotas y las vivencias son indispensables, ¿no? Son una escucha amorosa que podemos darles a nuestros adultos mayores. Gracias a Yolanda Tijerina y a José Miguel Vergara que nos acompañaron el día de hoy. De verdad les agradecemos mucho y no sé, doctor, ¿qué mensaje quiera dejar para despedirse? Bueno, pues yo diría que sociedad que no cuida a sus adultos mayores, no cuida su historia. Sociedad que no cuida a sus niños, no cuida su futuro. Es el adulto mayor, es la historia. Y pueblo que no cuida su historia, está condenado a repetir. Así es. Doctora Claudia. Pues nada más agradecerles que nos acompañaron esta vez. Quedan pendientes, sí, hay mucho todavía que hablar de nuestros adultos mayores, de nosotros, De nosotros mismos. de nosotros, porque a la hora de estar haciendo y armando todo esto, te cae el 20 de que estás en esta etapa, ¿no? Y de que vas para allá. Entonces, pues los invitamos el próximo viernes para estar aquí y continuar con este tema. Gracias por acompañarnos, Doc. Gracias. Dentro de 8 días estoy en República Dominicana. Sería Bueno. dentro de 15. En 15 días. Entonces nos vemos en 15 días aquí en nuestro siguiente Dead Coffee. Les agradecemos mucho su compañía, a todos los que estuvieron con nosotros y los que nos verán en grabación. De verdad, los esperamos en nuestro siguiente Dead Coffee. Muchas gracias por su compañía a todos. Gracias, doctor Montoya, que se mejore. Gracias. Gracias.